cuando las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16 estén cayendo sobre usted, usted no me va a poder decir a mí, tú sabías estas cosas y no me dijiste. No, yo se lo tengo que decir, mi hermano, por amor a usted, para que después usted, su sangre no caiga sobre mi vestidura y me impida entrar al reino de los cielos porque no le dije la verdad. Ahí es donde la persona va a entender, óyeme, pero los que me están empujando a guardar el domingo son personas que están actuando con violencia, no tienen el carácter de Cristo. Pero los que me dicen que la adoración verdadera a Dios son personas que viven la palabra de Dios, son personas honestas, personas sencillas, puras, personas que no andan dándole al pecado cabida en su vida, entonces las personas van a decir, estos son los que están del lado de Dios y se van a unir con los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora quieren hacer de América una teocracia para volver a Dios al país, pero no tienen ni la pureza ni la sencillez del evangelio y mucho menos el poder del Espíritu Santo para convencer corazones. Busquemos la patria de justos y santos, no mora la dicha, no reina el amor. Dejad pecadores fugaces encantos que os ciegan y os llenan de eterno dolor. Hermanos viajeros felices marchemos, delicias eternas allí Dios dará. Sobre collados de gloria andaremos, y herencia esa tierra de todos será. Deseamos, hermano, en camino llevarte, por ti detenidos estamos, oh ven. En Cristo confía que anhela salvarte y hacerte morar en su cénico Edén. Tal vez desconfiado te estás preguntando, ¿quién puede mi negra conciencia limpiar? Jesús es el único, ven pues orando, señoras, que pueda tu reino llegar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, un feliz y santo sábado para cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Estamos contentos, agradecidos de nuestro Dios que nos permite en su día santo venir a estudiar su palabra, adorar a nuestro Dios, alabarle, soltar las cargas de opresión que durante la semana tenemos que lidiar con ellas y permitir que la gracia sustentadora del Señor nos refrigere, nos asista. Así que ya oramos. Vamos entonces a abrir la palabra de nuestro Dios. En este momento vamos a hablar acerca de un tema muy solemne. Queremos que todos los que nos escuchan o nos ven a través de las redes puedan considerar lo que vamos a plantear en esta mañana, ya que quizás a algunos les va a dar a conocer algunas cosas que no sabían, y a otros es muy probable que los reafirme y les haga saber realmente la circunstancia que el mundo está viviendo y lo que debemos estar haciendo. Porque una gran crisis, mis hermanos, no que se avecina, una gran crisis está delante de nosotros y está en pleno proceso de desarrollo. Y por lo tanto es importante que el pueblo de Dios, que los que tienen un conocimiento de la palabra de Dios, puedan tener claro de qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Volvamos a nuestra lectura bíblica que la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14, y en el versículo 12. Pero quiero leer el contexto antes de
El 14 fue el versículo que leímos, pero vamos a leer a través del versículo 10 en adelante. Apocalipsis 14, 10 al 14, dice así la palabra del Señor. Vamos a comenzar en el 9, que ahí es donde comienza el mensaje que la Biblia le llama el tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo como en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos, de los que adoran a la bestia y a su imagen, sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Acabamos de leer lo que la Biblia llama el mensaje del tercer ángel, que es una secuencia de 3 mensajes angelicales que Dios ha mandado en el tiempo del fin para amonestar a la humanidad. Nosotros, como adventistas del séptimo día, nos describimos como el pueblo que está encargado de proclamar estos mensajes al mundo. ¿Por qué nosotros nos autoproclamamos los mensajeros de este mensaje, valga la redundancia? Porque en el versículo 12 describe las características del pueblo que da esta amonestación: la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras intervenciones hemos visto que los santos o santo es aquel que es apartado para un uso sagrado. No es el término común que la gente le da al santo como una persona que no se mueve, que no se ríe, que no peca. No, el santo es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha decidido consagrarse a Dios, decidido entregarle su vida a Dios, y entonces el Señor lo ha elegido para un uso sagrado. ¿Cuál es el uso que Dios le está dando a su pueblo en toda la historia de la humanidad, pero especialmente en el tiempo del fin? Que proclame su mensaje de salvación y de amonestación al mundo para que las personas puedan tomar la decisión de ser salvos si así lo quieren. Entonces, en el primer mensaje nos damos cuenta que Dios manda, este ángel que aparece, viene con el evangelio eterno y tiene un mensaje específico. Tiene que predicárselo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que este pueblo encargado de proclamar estos mensajes tiene una misión universal. Y por esa razón necesitamos llamarle la atención a la gente. Ahora que las redes sociales nos permiten la oportunidad de llegar a donde quiera, en cualquier parte del globo, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad y este tiempo para proclamar este mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje que tiene el primer ángel? Dice aquí que teman a Dios y que le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el mensaje del primer ángel manda a adorar al que hizo el cielo y la tierra, que es Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios fue el que hizo el cielo y la tierra? Porque el cuarto mandamiento de su ley nos dice claramente que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. Entonces, a sus seguidores les dice, ¿qué dijo Jesús? El que me sigue debe andar como él anduvo. Dice el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Dice el versículo 2.
No seáis conmovidos de vuestra manera de pensar, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que el día del Cristo está cerca. Le estaba diciendo Pablo a la congregación de sus días, porque hay un orden de los eventos que deben acontecer en este mundo antes de la venida de Cristo, y Pablo lo está aclarando aquí, y dice: nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene que revelarse esta apostasía del hombre de pecado. Ahora vamos a ver las características de este hombre de pecado para que usted sepa quién es el misterio de iniquidad. Dice el verso 4, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Vuelve aquí la palabra adoración. ¿Cómo nosotros, Dios nos dijo que debíamos adorarlo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque el mensaje del tercer ángel dice: témele a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que cuando se nos está llamando, cuando alguien quiere recibir esa adoración, es el misterio de iniquidad que se opone a Dios. Entonces dice acá, se exalta. ¿Cuál es ese poder religioso que se exalta por encima de Dios? Que tiene supuestamente autoridad para cambiar la ley de Dios. Como predecía Daniel 7:25. ¿Qué hará este poder? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso tiene que darles una pista a ustedes, ya que el catolicismo romano asevera en su catecismo que ellos tuvieron la autoridad de cambiar la solemnidad del cuarto mandamiento de la ley de Dios, la adoración en el séptimo día, al primer día de la semana. Entonces, ese es el poder que se pone encima de Dios. Tiene más autoridad que Dios, porque está diciendo que puede cambiar su ley. Y lo grande del caso es que lo demuestra oponiéndose a Dios o todo lo que deba ser adorado, que es Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Miren, mis amados que están escuchando estos temas, no se vayan a Medio Oriente a buscar el anticristo, que el anticristo no está en Medio Oriente, está en Occidente. Es este hombre de pecado que ha cambiado la ley de Dios o que ha querido cambiarla, que se opone, que se exalta por encima de todo Dios y que es objeto de adoración. El Señor nos dice que no debemos arrodillarnos ante nada ni nadie excepto a Dios. Y este poder exige que usted le adore, se le arrodille, le bese el anillo. ¿Quiere que le diga nombre y apellido si no lo ha descubierto todavía? Es el sistema papal. Este es el misterio de iniquidad que ha surgido en consecuencia, porque cuando la iglesia perdió la sencillez y la pureza del evangelio y perdió el poder del Espíritu Santo, entonces acudieron al poder del Estado para poder imponer sus dogmas, y eso dio como resultado el papado. Y hoy en día estamos viendo lo mismo, pero a la luz de otro sistema que le forma una imagen a ese poder anterior. Hoy el protestantismo de los Estados Unidos están dando las mismas huellas. Ahora quieren hacer de América una teocracia para volver a Dios al país, pero no tienen ni la pureza ni la sencillez del evangelio y mucho menos el poder del Espíritu Santo para convencer corazones. Porque la palabra de Dios dice que el evangelio primitivo salió como un caballo blanco y el jinete vestido de blanco con una corona en su cabeza, venciendo y para vencer, porque en este periodo la iglesia tenía el poder del Espíritu Santo y vivía la sencillez del evangelio. Pero a medida que el evangelio fue siendo diluido, a medida que la iglesia fue haciendo concesiones, llegamos a el estado tan terrible en la que se levanta la apostasía que dice Pablo. Una persona que es apóstata, dice el diccionario, es una persona que reniega de su antigua creencia.
Eso significa que el evangelio puro fue renegado y a tal momento, a tal grado que aparece la misma apostasía con el hombre de pecado, poniéndose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la historia de la Edad Media nos revela todo este proceso. No tenemos tiempo aquí para hablar tanto con detalle de esas cosas, pero las persecuciones de la Edad Media fueron de cristianos contra cristianos, entre comillas, que querían imponer su voluntad a otros. ¿Y no se les parece esto a lo que está queriendo hacer los Estados Unidos con la gente hoy en día? Queriendo imponer su religión, queriendo imponer el cristianismo al que no lo ha elegido. Y ahí es donde está el problema. De esa misma manera surge el papado en la Edad Media, con toda su secuela de persecución, y hoy el protestantismo apóstata de los Estados Unidos está siguiendo sus pasos, porque la profecía bíblica así decía: van a formar una imagen a la primera bestia en presencia de ella. O sea, los dos poderes van a estar actuando en consonancia en el mismo tiempo, porque uno va a hacer que la adoración sea el objeto al cual se le dedique al hombre de pecado, a través de su marca de autoridad, que es la adoración en el día domingo. ¿Le gusta el domingo? Pues sepa que cuando Estados Unidos quiera imponer por ley la adoración en ese día, usted tendrá que decidir entre si recibe el sello de Dios o la marca de la bestia. Y los acontecimientos que se estarán dando alrededor del mundo lo van a poner a usted a ser una persona sumamente espiritual. ¿Sabe por qué? Porque por un lado estarán habiendo los juicios de Dios. Por el otro lado, usted estará viendo los desastres que el hombre mismo ha provocado para llevar a la humanidad a tomar decisiones incorrectas. Desarrollan una crisis para que en medio de todo ese caos ellos vengan con la supuesta solución que te va a involucrar a ti y a mí en la adoración. Así que todo lo que nosotros estamos viendo alrededor, todas estas guerras, todas estas palabras blasfemas que están pronunciándose contra Dios y la adoración, que no tengo nada más que señalarles ahora mismo sobre ese contexto, porque lo voy a hacer después. Pero nosotros, los seres humanos, tienen que abrir los ojos. Tanto el que está comisionado para predicar este mensaje como el que lo está oyendo. Y nosotros tenemos que hacerle ver a las personas que si no estudian la palabra de Dios, no van a estar en la capacidad de entender dónde está el engaño. Porque Satanás engañó a Eva con una fruta que se veía de apariencia deliciosa, que se veía codiciable. Satanás nunca va a venir con una amenaza arbitraria en la primera vez. Él trata de seducirte con lisonja y con engaño. Si no lo logra, entonces viene con violencia y persecución, que son los pasos que siguen indefectiblemente. Al que no se deja engañar a la primera, pues en la segunda va a tener que correr por su vida o que deponerla con tal de seguir fiel a la palabra de Dios y a su convicción. El misterio, dice el versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que está deteniendo ahora mismo que vuelva a levantarse el misterio de iniquidad? En el tiempo de Pablo era el imperio romano con su religión pagana. Ahora mismo, ¿sabe qué es lo que detiene al hombre de pecado? La Constitución de los Estados Unidos es lo que lo está deteniendo. Pero ¿qué están haciendo los protestantes? Están derribando cada principio de su Constitución para poder llevar su objetivo de poner al hombre de pecado en el trono del mundo, porque así lo dice la profecía de Apocalipsis 13. Pero, hermanos queridos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque este mensaje no lo vamos a decir a la ligera o sin algún costo de nuestra parte. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados,
vamos a ser pisoteados, nuestros derechos nos van a ser quitados. Pero aquí dice que debemos escudriñar diligentemente las Escrituras para aprender a estar en guardia contra este misterio de iniquidad que desempeñará una parte tan destacada en las escenas finales de la historia de esta tierra. Los poderes del mundo, oigan bien, harán cada vez más ostentaciones superficiales. Dios presentó a Juan bajo diferentes símbolos el carácter impío y la influencia seductora de aquellos que se han distinguido como perseguidores del pueblo del Señor. Hay muchas facetas en las que las naciones están siendo entrampadas y siendo dirigidas por Satanás. Pero Dios nos muestra el carácter impío. Por ejemplo, un ligero ejemplo. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que la historia se repite. Cuando nosotros vemos las características de una nación que quiere llevar al mundo a Dios, que quiere llevar a su propia nación a Dios, pero está empleando el despotismo, la guerra, las sanciones, el quitar el bienestar a otros pueblos y la soberanía, ¿está hablando como un cristiano o está hablando como un dragón? Oh, porque Cristo dijo muy claro, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No inmiscuyan la religión con la política porque esto va a traer problemas para la minoría. La intolerancia religiosa se va a levantar sí o sí. Entonces, y eso es lo que ha traído. Eso es así. La separación de la religión con la política. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que abrir los ojos y ser diligentes porque tenemos este mensaje. Va a doler, a alguno le va a doler, pero aquí nos dice que tenemos que amonestar para que la gente no reciba la marca de la bestia. ¿O prefiere usted seguir en el engaño y que cuando las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16 estén cayendo sobre usted, usted no me va a poder decir a mí, tú sabías estas cosas y no me dijiste? No, yo se lo tengo que decir, mi hermano, por amor a usted, para que después usted, su sangre no caiga sobre mi vestidura y me impida entrar al reino de los cielos porque no le dije la verdad. La marca de la bestia y el sello de Dios son las características de adoración en el que la humanidad se va a ver envuelta en el tiempo del fin, y estamos llegando a este proceso. Por un lado, los gobiernos seculares se están enfocando en que debe haber un día común de adoración, de acuerdo, pero yo digo que sea el sábado, pero porque la gente lo elija. Dios nos dice a nosotros que guardemos su ley, porque Él es el que necesita, Él es el que merece nuestra adoración, porque es nuestro creador. Pero aún así, si usted decide estar en rebelión contra el gobierno de Dios y no guardar su ley, Él no lo obliga. Solamente le dice, sabe que la paga del pecado es la muerte y que la transgresión de la ley, eso es el pecado. Por lo tanto, tú decides, pero no te obliga. No te dice o guardas el sábado o te tiro una granada. No. Pero este poder perseguidor va a querer que tú guardes el falso día de reposo, sí o sí. Primero va como Eva, vino Satanás con la manzanita, para resguardar la familia, para volver a América a Dios, para tener una sociedad sin violencia. Pero cuando usted diga, pero es que yo no veo en la palabra de Dios que ese sea el día correcto de adoración. Pues si no quieres, preso, multas, de que confiscamos tus propiedades, no tienes derecho, vas a ser un paria de la sociedad. Se van a apoderar de tu dinero. Para eso están con este plan de la digitalización del dinero, para que cuando tú quieres hacer acceso a tu dinero tengas que cumplir con ciertos requisitos porque tú no lo tienes en tu bolsillo, y ellos te van a poder decir en qué puedes usar tu dinero y en qué no. Y si no obedeces a los parámetros, te lo quitan y ya. No vas a poder inscribir un muchacho en la escuela, no vas a poder tener acceso a los servicios públicos. ¿Qué vas a hacer? Aquí me dice la pluma inspirada que estas personas, las naciones, los poderes del mundo harán cada vez más ostentaciones superficiales. ¿Por qué serán ostentaciones superficiales? Porque el que tiene a Dios no le faltará nada.
Aunque las cosas superficiales de este mundo nos sean quitadas, el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice claramente Filipenses 4:19. No temas a los que pueden matar al cuerpo, pero al alma no pueden tocar. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor Jesús, y yo te daré la corona de la vida. El Señor quiere que nosotros entendamos que el tiempo de prueba que se está aproximando nos va a llevar a nosotros a tomar una decisión. Y eso va a implicar vida o muerte. Pero no de manera nominal se acepta el día de reposo de Dios. Nosotros los adventistas del séptimo día corremos un gran peligro. ¿Saben cuál es? Que pensamos que porque vamos a la iglesia en sábado, ya tenemos garantizado el sello de Dios. Pero mientras el sábado esté siendo profanado, mientras el sábado sea una carga más que una delicia, mientras nosotros sigamos haciendo nuestra voluntad, que pensamos que el sábado es para ir de 9 a 12, voy a la iglesia, hallando un poquito y después sigo mi día como yo quiero, haciendo lo que yo quiero, eso no es santificar el sábado. Sigue diciendo esta cita, que está en la carta número 12 de 1900. Dice: la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu. El mundo solo puede ser amonestado cuando vea en aquellos que creen la verdad que son santificados por la verdad. La obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en el mundo, tiene que hacerla a través de ti y de mí. Si nosotros proclamamos la verdad, el mundo tiene que ver que esa verdad nos está santificando. Entonces sigue diciendo acá, cuando el mundo vea que practican los principios santos y elevados, que demuestran con altura la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que lo pisotean, ahí es donde la persona va a entender. Óyeme, pero los que me están empujando a guardar el domingo son personas que están actuando con violencia, no tienen el carácter de Cristo. Pero los que me dicen que la adoración verdadera a Dios son personas que viven la palabra de Dios, son personas honestas, personas sencillas, puras, personas que no andan dándole al pecado cabida en su vida, entonces las personas van a decir: estos son los que están del lado de Dios, y se van a unir con los que guardan los mandamientos de Dios. La santificación del Espíritu destaca la diferencia entre aquellos que tienen el sello de Dios y los que guardan el falso día de reposo. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Ahí ya no vamos a tener que estar explicando, no, porque miren que Daniel 7:25 dice que se levantaría un poder. Los argumentos están siendo dados ahora. En aquel entonces, el mundo mirará sin lugar a dudas cuál es el problema en el día que elegimos para adorar. Ahí nadie podrá decir, bueno, esa interpretación de los adventistas me parece como muy jalada de los moños, me parece como muy inverosímil. No, ahí no habrá dudas. Y otra cosa que pasará, querido hermano y amigo que me escuchas, el pueblo de Dios podrá estar padeciendo persecución y privaciones superficiales, pero el mundo va a ver que la protección de Dios descansará sobre aquellos que guardan su verdadero día de reposo. Cuando los impíos no tengan pan para comer, ni agua limpia para beber, los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que su pan será cierto y sus aguas seguras. Cuando las calamidades en tierra y mar azoten con la humanidad, los hijos de Dios serán escudados bajo el poder del Espíritu Santo. Y por esto yo te amonesto, primero a ti, adventista, que tomes el sagrado cometido que Dios te ha dado
con la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Vive el evangelio que Dios te ha dicho que hay que vivir. Dejemos de estar 50% del lado de Dios y 50% del lado del mundo cuando nos conviene. Vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no seremos engañados, porque oirás tras tus espaldas, dice Jeremías, una voz que diga: no tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que te dirá: este es el camino, anda por él. ¿Quieres volver a ver la gloria de Dios? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ha llegado la hora que el que quiera ser salvo va a tener que proponérselo. Ha llegado el momento en que nosotros tenemos que tomar el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel y ponernos en las filas para acudir en el auxilio de Jehová contra los poderosos, porque las naciones del mundo se han confederado con el hombre de pecado para hacerle la guerra a Dios, porque el objeto del odio de Satanás son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así lo dice claramente Apocalipsis 12:17, cuando dice: aquí está, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. ¿Quién es? Los cuales, oigan las características, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra esos estará el mundo airado. Las guerras que nosotros estamos viendo ahora, las injusticias que estamos viendo ahora de parte y parte, porque no estamos diciendo que los Estados Unidos es el malo de la película y que los otros son los buenos. Todos están confabulados. Todos están confederados porque están siguiendo las instrucciones del príncipe de este mundo, que es Satanás. Solamente la palabra de Dios liberta a las naciones y a los individuos. Cuando toda esta crisis se desencadene, lo único que valdrá la pena habrá sido estar del lado de Dios. Amén. Y no permitir que el enemigo siga distrayéndonos. Tenemos un mensaje muy tremendo que darle al mundo y se requiere de un pueblo que tenga una fe implícita en la palabra de Dios. Porque vamos a tener que sacar, ¿saben ustedes qué? Vamos a tener que sacar valor de la cobardía de los demás. Vamos a tener que sacar calor de su frialdad. Y vamos a tener que mostrar lealtad en medio de su traición. Solamente esos que estén dispuestos a pagar este precio, a seguir al Cordero por donde quiera que va, serán aquellos que estarán en el monte de Sión, con palmas de victoria en la mano y dándole la honra y la gloria de Dios al Cordero. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que nos ayude a entender que tenemos que proclamar a viva voz que el pecado de adorar en el día equivocado muy pronto se convertirá en la marca de la bestia. Tenemos que proclamarle al mundo que hemos decidido consciente y voluntariamente adorar al Creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas, porque eso es lo único que nos va a mantener a nosotros del lado correcto y con la protección de Dios que requerirá cada ser humano muy pronto en esta tierra. Que Dios nos bendiga a todos y que nos ayude a ser fieles a Él en todas las cosas. Amén.